Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a analizar el tema de las leyendas, así que pon mucha atención. Comenzamos. En la clase pasada te dejé esta explicación sobre qué son las leyendas y bueno, vamos a recordarla. Primero, una leyenda es una narración que mezcla elementos reales con fantásticos. Eso quiere decir que la historia que se está contando realmente sí sucedió o sucedió algo parecido. Es decir, la historia de la leyenda sucedió en algún momento y con el paso de los años le han agregado cosas que no son ciertas. Por eso dice que mezcla elementos reales que sí sucedieron con fantásticos, es decir, con fantasía, con cosas de mentiras que no sucedieron. ¿Cuáles sí sucedieron y cuáles no? Eso es lo interesante de la leyenda. Realmente no sabemos hasta dónde es cierto y hasta dónde es fantasía. Pero con el paso de los años pues se ha ido agregando eso y eso es lo interesante de las leyendas. Sabemos que sí sucedió, aunque sea algo pequeño. Continuamos. Tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. Como son textos que se leen, que se escriben, deben de tener un inicio donde se presenta la historia, un desarrollo donde se lleva a cabo toda la situación problemática de la historia y un desenlace donde se resuelve la historia o donde se explica la historia precisamente. Sus personajes suelen tener elementos fantásticos que provocan miedo. Como ya te lo había dicho, fantástico significa de fantasía. Y eso se refiere a que algunas cosas que incluye la leyenda no son del todo ciertas. Se transmiten de forma oral, principalmente, lo que provoca que haya diferentes versiones. Y por último, su función es entretener y transmitir creencias y tradiciones de las culturas. Este punto, el último, se refiere a que como las leyendas se crean o se empiezan a transmitir en varios lugares del país, bueno, recogen junto con la narración que tienen algunos elementos o formas de vivir o formas de vestir. Entonces, dentro de las leyendas vienen también creencias y tradiciones de la región donde se creó esa leyenda. Algo muy importante en la narración de las leyendas es el uso de la descripción. Por eso aquí tengo la descripción en las leyendas. Se refiere a que para generar un ambiente de emoción en la leyenda se usa la descripción de los personajes, objetos o circunstancias. Esto quiere decir que a lo largo de la historia se va narrando cómo es el personaje o situación y para poder desarrollar la descripción se usan los siguientes elementos. Estos que tengo aquí. El primero, calificar objetos, o sea, usar adjetivos. Calificar acciones, o sea, calificar los verbos, o sea, usar adverbios. Usar frases adjetivas, usar comparaciones y usar reiteraciones. Quizás la mayor parte de estos sean nuevos para ti. En un momento más los explicaré. Pero por lo pronto hablemos de la descripción. Y es que cuando uno cuenta una historia, una de las características principales para crear emoción es precisamente la descripción. Cuando uno lo hace adecuadamente, logra que la persona que escucha o lee la leyenda se emocione e incluso le cause miedo. Les voy a poner un ejemplo de cómo es una comparación entre un texto que tiene descripción y uno que no tiene descripción. Pongan mucha atención. Este texto que te presento no tiene descripción. Vamos a leerlo. Juan caminaba solo entre la noche buscando una gasolinera. Había mucha neblina y no podía ver a lo lejos. Tenía una lámpara, pero al encenderla podría llamar la atención en la oscuridad y podrían asaltarlo. Así que decidió no usarla. De repente, vio un hombre, el cual desapareció al acercarse a él. Vean ustedes cómo al leer este texto, bueno, me está creando una imagen de lo que está sucediendo. Pero la descripción te lleva más allá de esto.
aunque este texto no tiene descripción, hay cosas que son interesantes. Sin embargo, si tú le agregas descripciones de todo lo que está sucediendo, de cómo se está llevando a cabo la historia, te puedes crear en la mente una imagen más cercana a lo que está sucediendo en la historia. Te voy a presentar ahora la misma historia, pero agregando descripción. Aquí está el texto con descripción y lo voy a leer. Comenzamos. Juan caminaba por la calle ayudándose de la luz de la luna. Se veía muy poco, pero le era suficiente para poder seguir su camino. Cargaba en la mano una lámpara que podía usar, pero tenía miedo de ser visto por alguien que quisiera hacerle algún mal, sobre todo porque cruzaba por un pueblo que parecía abandonado. Así que siguió a oscuras rápidamente para pasar por aquel lugar del que le habían dicho que estaba embrujado. No creía en esas historias y le parecía incluso absurdas, así que siguió preocupándose por ladrones y no por fantasmas. Se había quedado sin gasolina kilómetros atrás y buscaba la estación más cercana, pero no se veía alguna cerca, sobre todo porque la niebla que llenaba el camino le impedía ver a lo lejos. Al seguir avanzando entre la espesa neblina, le pareció ver la silueta de un hombre que caminaba con el mismo rumbo que él, pero parecía hacerlo muy despacio, tanto que le dio alcance pronto. Al estar unos metros de él, se le ocurrió gritarle para buscar compañía, pero al dar el primer grito de saludo, el hombre se detuvo sin voltear y desapareció como si nada, mezclándose entre la niebla. Bueno, alumnos, estos dos textos que te presento, aquí te pongo el que no tiene descripción, fíjate cómo es muy corto, y el que tiene descripción, que se enriqueció y se hizo más grande. Como te das cuenta, el segundo te dice más a detalle lo que está sucediendo. Un mismo momento de la historia, no es una historia completa, solo es un fragmento. Un mismo momento puede ser contado de forma corta o de forma más larga si le agregas una descripción. La descripción consiste en decir cómo es los personajes, el momento, las cosas, y eso se hace con los elementos que te había comentado anteriormente. Recuerda, los elementos que pueden incluirse en la descripción son la calificación de objetos, o sea, los usos de adjetivos, la calificación de acciones o calificación de verbos, que se llaman adverbios, el uso de frases adjetivas, el uso de comparaciones, el uso de reiteraciones. Entonces, estas que estoy mencionando, ahora sí las voy a explicar una por una para que las identifiques en el texto que acabo de leer. Comenzamos con los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Son las palabras que acompañan a los sustantivos, o sea, a las personas, a los animales o a las cosas, y agregan cualidades o defectos, es decir, dicen cómo son. Los adjetivos dicen cómo son las personas, los animales o las cosas. Ve este ejemplo, mira. Era una noche oscura cuando por el camino se vio a lo lejos una figura de una mujer extraña que caminaba lento por la orilla de la carretera. Este fragmento tiene dos sustantivos. Por ejemplo, si hablamos de cosas, pues la noche es una cosa. Si hablamos de personas, una mujer, pues es una persona. La palabra que está al lado, la de rojo, se le conoce como adjetivo, porque está diciendo cómo es. ¿Cómo es la noche? Oscura. ¿Cómo es la mujer? Extraña. Recuerda, para que sea adjetivo, lo primero que tienes que buscar es persona, animal o cosa. Yo aquí ya encontré una cosa, la noche, ya aquí encontré una persona. Y al lado de ellas hay palabras que dicen cómo son. Entonces, estos son los adjetivos. Ahora pasemos a los adverbios. ¿Qué son los adverbios? Son palabras que acompañan a los verbos, o sea, las acciones,
y mencionan la forma en que se están realizando estas acciones. Si tú te fijas, es el mismo texto que te presenté anteriormente. Mira, era una noche oscura cuando por el camino se vio a lo lejos una figura de una mujer extraña que caminaba lento por la orilla de la carretera. En este caso, voy a buscar acciones, o sea, verbos. Las acciones son verbos. Y dice que cuando encuentres una acción, puede ser que al lado encuentres cómo se está realizando esa acción. Mira, por ejemplo, yo aquí tengo una acción, la tengo subrayada. La acción es caminaba. ¿Y cómo estaba caminando? Pues caminaba lento. Entonces, esta es la acción y este que tengo de rojo se llama adverbio. Los adverbios acompañan a las acciones, ¿sí? Están acompañándolas. ¿Por qué las acompañan? Para explicar mejor lo que se está haciendo. En este caso está explicando cómo caminaba, cómo lo hacía, lento. Lo de rojo se llama adverbio. Recuerda, los adverbios acompañan a las acciones. Ahora, puede darse el caso también de las frases adjetivas. ¿Qué son las frases adjetivas? Pues son un conjunto de palabras que sirven para describir a alguien o a algo. La frase adjetiva está formada por dos palabras, un adverbio más un adjetivo. Fíjate, adverbio muy, adjetivo oscura, adverbio algo más adjetivo extraña. ¿Y cómo queda? Muy oscura, algo extraña. Entonces fíjate cómo queda. Era una noche muy oscura. Aquí en muy oscura, con esas dos palabras me está diciendo que no solamente oscura, sino que era demasiado oscura. O sea, me está dando una característica con dos palabras. Cuando hay una característica con dos palabras, se llama frases adjetivas. Era una noche muy oscura cuando por el camino se vio a lo lejos una figura de una mujer algo extraña. Vuelvo a repetir, estas dos palabras me están diciendo cómo es la mujer. ¿Cómo es la mujer? Pues es algo extraña. Entonces, al tener dos palabras que me digan cómo es la mujer, se llama frase adjetiva. Era una noche muy oscura cuando por el camino se vio a lo lejos a una figura de una mujer algo extraña que caminaba por la orilla de la carretera. Entonces, tomen en cuenta esto. Las frases adjetivas tienen dos palabras, que son adverbio más adjetivo. Y al leerlas, pues ambas palabras te ayudan a entender cómo es la palabra que están acompañando. Por ejemplo, en esta muy oscura viene al lado de noche, algo extraña viene al lado de mujer. Otro elemento más es la comparación. Como su nombre lo dice, consiste en comparar dos ideas de tal forma que se relacionen. La comparación también es conocida como símil. O sea, se puede decir comparación o se puede decir símil. Y para unir esas dos ideas pueden usar algunas de estas palabras. Como, cual, se asemeja a, semejante a, similar a, parecido a y varias más. Aquí hay algunos ejemplos. Tan bella como una flor. Estoy uniendo bella y estoy uniendo flor. En realidad les estoy comparando. Estoy diciendo que es bella igual que una flor. Y al unirla tengo que poner la palabra que se usa para unir precisamente. Bella como una flor. Temblaba cual gelatina. Son dos ideas que se unen con estas palabras que tengo aquí. Entonces, a estas comparaciones, bella como una flor, temblaba cual gelatina, se les conoce como comparaciones o como símiles, símil. Y también tenemos la reiteración, que consiste en repetir alguna idea con la intención de que quede claro el mensaje o que tenga más fuerza la idea. O sea, se refiere a que dentro de la historia vas a encontrar ideas que vayan repitiéndose para que cuando la leas o cuando la escuches tengas claro lo que se quiere decir. Mira, fíjate que hay algunos ejemplos. La mulata no era hechicera ni bruja, ni cosa parecida. Si te das cuenta, hechicera y bruja significan lo mismo. Se refiere a bruja.
Entonces, no había necesidad de poner hechicera ni bruja, sin embargo lo pusieron para crear ese mensaje y que tenga más fuerza y que quede clara la idea de que están hablando de una bruja. La mulata no era hechicera ni bruja ni cosa parecida, ¿sí? La fama de aquella mujer era grande, inmensa. Estas dos significan lo mismo. Le respondió que era la mejor balsa que había visto en su vida, la mejor. Fíjate cómo la mejor, la mejor. Entonces, repito, la reiteración es repetir las ideas dentro de la historia para que quede claro el mensaje o tenga más fuerza esa idea. Y bueno, alumnos, la descripción en las leyendas es muy importante, como te había dicho, son estos cinco elementos que debe tener. La mayor parte de las leyendas las tiene y la intención, como te lo había comentado anteriormente, es crear emoción y además que ayude a enriquecer la leyenda y la historia que se está contando. Entonces, es bien importante saber qué son y además identificarlas. Así que la actividad de hoy es que una vez que ya leíste el texto, ahora vas a ubicar estos 5 elementos en el texto que acabo de presentar. En este que tienes aquí. Ya te expliqué los 5 elementos que debe tener toda descripción. Entonces, estos 5 elementos los vas a encontrar aquí. Ahora, tu trabajo es buscarlos y encontrarlos. Así que, alumnos, espero haberme dado a entender. Espero que tengas éxito en tu trabajo y nos vemos. Que tengas buen día. Hasta luego.